Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Baila Tam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Los bosques y glaciares de Bolivia enfrentan un panorama alarmante. Imágenes satelitales muestran que se perdieron casi 8 millones de hectáreas de bosques y más de la mitad de la nieve de los glaciares en 37 años. A finales de abril, el presidente Boric presentó la Estrategia Nacional de Litio, un documento que ha generado debate entre expertos y comunidades. Y ojo, porque Chile es uno de los países con las mayores reservas de litio en el mundo. Atentos a ver cómo se manejará este tema. Un informe de SOS Orinoco indica que entre 2000 y junio de 2022, la minería legal e ilegal arrasó con 31.000 hectáreas de bosque en el Esequibo, un territorio amazónico de más de 15 millones de hectáreas cuya soberanía está actualmente en disputa entre Guyana y Venezuela. Y aquí la nota más importante. Lamentablemente, la situación de pueblos indígenas en aislamiento de la Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur en Perú no es buena. La reserva está gravemente amenazada por invasiones, deforestación y cultivos de uso ilícito y narcotráfico. Organizaciones indígenas han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas cautelares contra el Estado peruano debido a la gravedad de las amenazas. Para conocer más sobre la situación del pueblo indígena en aislamiento, tenemos aquí hoy a Ivette Sierra, periodista de investigación en Monga Baila Tam. Hola Ivette, qué gusto tenerte de vuelta. ¿Qué tal, Richard? Un gusto estar contigo para comentar estos temas. Ivette, ¿qué es lo que se pide y detalla en la solicitud de medidas cautelares presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mira, te cuento un poco sobre la Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur. Es una zona delimitada para un pueblo indígena en aislamiento acá en Perú y lleva aproximadamente 2 años de creación, ¿no? En julio de este año recién se cumplen 2 años de su creación, que además fue un proceso muy largo que tuvo prácticamente casi 20 años de espera para que este territorio quede definido, para que viva el pueblo indígena de aislamiento. Y entonces lo que ha pasado en todo este tiempo luego de la creación es que se han seguido viendo muchas amenazas dentro del territorio indígena, ¿no? Recientemente un grupo de monitores ambientales descubrió o vio a través de los recorridos que hacen que habían zonas de cultivo de coca ilegal dentro de la reserva, dentro de los límites de la reserva, y además había incluso pozos de maceración. Pero además de eso, el monitoreo satelital que hacen las organizaciones indígenas del pueblo Cacataibo y de esa parte de la Amazonía encontraron que habían pistas de aterrizaje dentro de la reserva y carreteras que en realidad son caminos forestales, ¿no? Caminos que se usan para trasladar madera de las concesiones. Entonces, todo esto está dentro de una zona en la que no debe haber nada de esto porque son justamente las reservas se delimitan para proteger ese territorio, para que los pueblos en aislamiento puedan desplazarse, puedan sobrevivir, puedan usar sus recursos de una manera tranquila, sin ninguna perturbación, pero esto no está sucediendo así, ¿no? Por ese motivo han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que adopte, como bien mencionas, medidas cautelares contra el Estado peruano, porque es una situación muy, muy grave, muy crítica, muy peligrosa. Pues encontrar pistas de aterrizaje significa que el narcotráfico está operando ahí, tanto dentro como en las zonas cercanas a la reserva. Y como dice una de las expertas que entrevistamos para la nota, es que realmente la situación es muy urgente y muy grave para poder haber recurrido ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el reporte, la reserva está siendo invadida tanto por madereros como narcotraficantes. ¿Cuáles son los riesgos para la comunidad indígena teniendo en cuenta que se trata de pueblos en aislamiento? Mira, toda la zona Cacataibo, todo el territorio Cacataibo, que incluye la reserva indígena, pero además comunidades nativas instaladas ya en toda esa zona que está en la selva peruana, en las regiones de Huánuco, Ucayali y Loreto.
todo el pueblo Cacataibo viene siendo amenazado hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que varios de los líderes indígenas de este pueblo han sido asesinados desde el año 2020. Se han cometido varios asesinatos ahí y la mayoría ligados al narcotráfico, ¿no? Por presión, por amenaza del narcotráfico. Pero si nos vamos exclusivamente al pueblo indígena en aislamiento, pues los riesgos son terribles, empezando porque son pueblos que no tienen defensas para las enfermedades que vienen del exterior, ¿no? O sea, del exterior de la zona donde ellos viven. Además, la presencia de madereros ilegales, la presencia de personas dedicadas a cultivos ilícitos, la presencia del narcotráfico, hace que se puedan dar estos encuentros o contactos forzosos, ¿no? Y se pueda generar no solamente enfermedades, sino asesinatos, desplazamientos, matanzas, que ya han ocurrido en épocas anteriores, ¿no? Recordemos la época del caucho en la Amazonía peruana. Entonces, son situaciones que ponen en riesgo y llevan al límite la supervivencia de los pueblos en aislamiento. Bueno, la invitación entonces es a leer la nota y ver las imágenes satelitales que confirman las invasiones a la Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur. Gracias, Ivette, por acompañarnos. Gracias, Richard. Un gusto estar aquí. Y aquí dos buenas noticias para cerrar. La bióloga y antropóloga peruana Fanny Cornejo ganó el Premio Conservacionista Emergente del Indianapolis Prize, uno de los más prestigiosos en el mundo de la conservación. El premio es un reconocimiento a su trabajo de más de 15 años para evitar la extinción del mono choro de cola amarilla. En Costa Rica, hace más de 20 años, una pareja apostó por la recuperación de un bosque nuboso de transición gravemente degradado, cerca al Parque Nacional Chirripó. Desde entonces, 305 especies de aves ya han sido registradas y también se han avistado felinos salvajes como el tigrillo, el ocelote o el yaguarete. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.